Es tiempo de presentar la segunda conferencia, que se llama Aprendizaje Automático Aplicado. Es una apasionante herramienta tecnológica que con ese nombre ustedes estarán preguntando qué quiere decir. Precisamente de eso viene esta segunda parte. ¿Qué es? ¿Para qué es útil? ¿Y de qué manera podemos aplicar estos conocimientos en lo que nos interesa, que es solucionar los problemas cotidianos, esos del día a día que nos toca a todos los vecinos y las vecinas de las ciudades en este país y en todo el mundo? Para esto vamos a invitar, en primer lugar, a subir al escenario a un hombre de la casa, Juan Prada. Juan, te vi temprano, ahora no sé, por acá estás. Yo siempre lo molesto con que él es nuestro futuro ministro de Industria, porque conocí a Carolina Cosa en esta casa. Te lo tenía que decir frente a todas estas personas. Asesor del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente y que va a estar junto a tres destacados profesionales: Diego Garat, de Udelar, Bruno González, de IDATA y Raúl Garreta, de Monkey Learn. Mientras ellos suben, bienvenidos, ¿cómo están? Les damos un aplauso. Mientras ellos suben, voy a leer una breve reseña de cada uno de ellos. El ingeniero Diego Garat es profesor adjunto del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, es parte del Grupo de Procesamiento de Lenguaje Natural desde el año 1998 y tiene una maestría en informática en el área de procesamiento del lenguaje natural. Bruno González es ingeniero en computación de la Universidad de la República, especializado en ciencia de datos. Actualmente forma parte del equipo de IDATA como ingeniero de datos y se encuentra especializado en analítica, machine learning y definición de arquitectura de datos. Raúl Garreta es ingeniero en computación especializado en el área de inteligencia artificial. Es fundador de Monkey Learn, empresa que desarrolla software de inteligencia artificial especializado en análisis de texto, y hasta 2016 se desempeñó como profesor en áreas de inteligencia artificial en el Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería UDELAR. Le damos la bienvenida a los cuatro, verán que son muy jóvenes, Juan incluido. Juan, es tuyo el micrófono. Muchas gracias por la presentación. Bueno, muchas gracias a todo el público por estar acá. Lo primero decir que para mí es un enorme gusto, un enorme placer compartir esta charla con los destacados profesionales y amigos, viejos amigos, con los que hemos compartido muchas horas de trabajo en nuestra otra vida, la parte académica. Cuando estábamos armando el cronograma de las charlas para este cuarto evento, Cristina me decía, che, ¿qué podemos presentar algo que sea bien interesante, que a su vez sea divertido? Esa fue la cuota aparte que me parecía que estaba bueno, y que sea de aplicación, de que sean cosas que tal vez nosotros no sepamos, pero que nosotros acá en la Intendencia ya venimos haciendo y venimos trabajando, como es el análisis de grandes volúmenes de datos. La Intendencia es un lugar donde se concentra muchísima cantidad de información y nosotros venimos haciendo desde hace ya bastante tiempo análisis de datos. Pero hoy surgen nuevas necesidades, nuevos desafíos. Entonces me pareció bien interesante invitar a tres profesionales de primera línea en los temas de aprendizaje automático y de inteligencia artificial, una de las ramas de la inteligencia artificial. Le voy a ceder la palabra primero a Diego, que como decían, Diego es un poco de los que ha metido el tema dentro de la parte académica acá en Uruguay, viene dando temas de aprendizaje automático hace más de 15 años. Entonces yo le pediría a Diego que primero contara un poquito de qué se trata esto de Machine Learning y ver si se le ocurre algún tipo de tema interesante que piense de las cosas que se tienen en la Intendencia en donde se podría estar aplicando. Bueno, buenos días a todos. Juanjo, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, como decías, ¿no? Aprendizaje automático es una rama, una subárea de la inteligencia artificial, esa gran bolsa donde cae un montón de cosas, sobre todo hoy en día, todo es inteligencia artificial. Y en particular el aprendizaje automático lo que busca es explotar datos para, de alguna forma, predecir nuevas cosas que no conocemos, ¿no? Así, un ejemplo clásico, muy viejo, es el spam en los correos electrónicos. Todos ven que, sobre todo hoy en día, es
muy bueno, ¿no? Uno recibe correos y cuando recibe un correo sobre pásame sus datos de cuenta bancaria, le vendo Viagra a bajo precio, automáticamente ese correo va a una carpeta que se marca como correo no deseado, correo spam. Bueno, eso en los comienzos se hacía con reglas. La gente tenía que escribir reglas en los servidores para filtrar ese tipo de mensajes. Por ejemplo, el que lo manda es una persona desconocida, figuran ciertas palabras como Viagra, como giro bancario, como deme su cuenta. Y eso implicaba, evidentemente, que alguien tenía que estar todo el tiempo actualizando ese tipo de reglas. Bueno, con el aprendizaje automático lo que se buscó fue explotar los datos de todos los correos que uno amablemente marca, sistemáticamente dice, no, este correo me lo pusiste en la carpeta de entrada, pero en realidad es un spam. Aprovechar la fuerza de todos nosotros que estamos marcando correos como spam para crear algo que automáticamente empieza a marcar los correos como no deseados. Bueno, eso es aprendizaje automático y así como tenemos ese tipo de aplicación, tenemos otras ahora que son un poquito más elaboradas, por ejemplo la traducción, ¿no? La traducción automática de textos, también tenemos el análisis de sentimiento, por ejemplo, decir si lo que alguien escribe es bueno o es malo, si la opinión de cierta persona sobre una marca o sobre un político, no nos vamos a meter en este tema aquí, es bueno o es malo, ese tipo de aplicaciones. Nosotros en particular, y yo en este caso vengo representando al grupo de procesamiento de lenguaje natural, nosotros nos especializamos en lo que tiene que ver con el aprendizaje sobre textos. Y de alguna forma es lo que le está pasando a otros sectores ahora que ven como una amenaza todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial o con aprendizaje automático. A nosotros nos pasó ya hace 20 años. Nosotros en los años 90 lo que teníamos que hacer era escribir reglas. Lo que hacíamos era escribir reglas para analizar textos. Bueno, hoy en día el 95% de las soluciones dentro del área son creadas con algoritmos de aprendizaje automático. Respecto a la intendencia, ¿qué se podría hacer? Bueno, nosotros, sobre todo con el tema de textos, trabajamos con análisis de sentimiento, trabajamos con análisis de tweets. También hemos trabajado en otras áreas que no tienen tanto que ver con el análisis de texto, pero que nos parecen interesantes, desde generar música de forma automática, crear un programa que genere música a partir de ejemplos, al análisis de imágenes, y no solamente para detectar chapas de vehículos y poner multas, sino para detectar cosas que suceden dentro de la ciudad que pueden requerir la atención de alguien de forma inmediata. No sé si te queda alguna otra duda, alguna otra consulta. Excelente, por ahora. Gracias, Diego. Le voy a dar la palabra ahora a Bruno. Bruno trabajó también en el Instituto de Computación y está dedicado a la parte de ciencia de datos en la empresa IDATA. Y bueno, me gustaría que profundizaras un poco lo que habíamos charlado en la previa, de que hablaras un poco justamente del análisis de aprendizaje automático vinculado al análisis de Twitter, hoy que las redes sociales explotan, se habla muchísimo, hay muchísimo texto ahí escrito, y cómo eso puede ser. Nosotros ya en la Intendencia estamos incursionando en ese tipo de trabajos. Bueno, me gustaría comentar algo más, antes de darle la palabra a Bruno. Ayer lo mencionó Raúl en su exposición, la Intendencia ya está aplicando esto de aprendizaje automático al poner a disposición el chatbot que lo lanzamos ayer, que al principio lo que va a estar justamente es aprendiendo a medida de que nosotros le vayamos haciendo consultas, partiendo de un conjunto de preguntas básicas, ¿no? Porque de eso se trata el aprendizaje automático, como explicaba Diego. Bruno. Bueno, buenos días para todos y muchas gracias, Juanjo, también por poder tener este espacio. Sí, ahí la idea es recorrer como tres escenarios. El primero, como mencionaba Juanjo, era redes sociales como fuentes de datos. Sabemos que esto hoy en día es un tema bastante candente por todo el tema reciente de Facebook y demás, pero bueno, no es el ir a buscar a las personas para saber qué quieren y hacer un control de esas personas, sino que, bueno, simplemente ser proactivo al escuchar lo que las personas están diciendo en redes sociales. A mí me pasó, por ejemplo, ayer estaba cenando en un restaurante ahí cerca de casa y se quedó todo sin luz. Y mi primera reacción fue ir a Twitter y buscar
apagón y empezar a ver qué estaban diciendo la gente y dónde había el apagón y qué estaba pasando. Es una fuente de información muy interesante y que todos nosotros sabemos que esa información es pública porque las reglas de esa red social son así, en el caso de Twitter. Entonces, volcamos mucha información y la usamos para muchas cosas. Entre ellas, comentar nuestro estado de ánimo, no sé, compartir cosas que son interesantes o en algún momento quejarnos acerca de algo que está pasando o hacer un reclamo de algunas cosas. Entonces, algunos puntos simplemente, bueno, del lado de la Intendencia puede utilizarse y se está utilizando para lo que es la medición de la calidad del servicio. Mucha gente está hablando en redes sociales acerca de diferentes cosas que tienen que ver con la ciudad, que tienen que ver con, no sé, los arreglos que se están haciendo en diferentes lugares o las diferentes problemáticas que tienen que ver con la Intendencia, por ejemplo, la basura. Yo siempre tengo un compañero que nos matamos de la risa en un grupo interno que tenemos ahí de facultad, que siempre publica en Twitter cuando algo está fuera de la basura. Entonces, es muy gracioso porque hacemos bromas internas, pero igual es una fuente de datos muy interesante para, bueno, entender cómo está la calidad del servicio y la temperatura de las personas en las redes sociales. Bueno, también lo que es análisis de opinión, detección de tópicos, esto es, bueno, entender de qué se está hablando en redes sociales. Eso Raúl también nos va a contar algo seguramente. Lo que tiene que ver con detección y análisis de viralización. Esto es, quizás parece raro, pero es bien importante, no solo para la Intendencia, sino para diferentes organismos u empresas que hoy en día es muy rápida la viralización de determinadas cosas. Nosotros, por dar un caso, trabajamos con Walmart Chile y estuvimos analizando determinadas viralizaciones que se dieron en caso de una compra que se hizo y se encontró un gusano adentro de un paquete de arroz. Entonces, ese tipo de cosas, la detección de eso y el análisis, quizás a posteriori de toda esa información que se fue dando, cuáles fueron los puntos focales y cómo se extendió esa información, bueno, es algo que se puede hacer con técnica de aprendizaje automático. Y también lo que es la determinación de intereses en cuanto a lo que uno habla. Eso es, quizás no es directo, pero uno, en base a lo que está diciendo o lo que está compartiendo, también está compartiendo parte de lo que a uno le interesa y eso puede ser utilizado también para, cosas que vamos a ver un poco más adelante, que no es para el control, sino para entender cuál es el mensaje que tenemos que mandarle en determinado contexto. Después, lo que tenía que ver con lo que decía Juanjo, la presentación de Raúl ayer, lo que tiene que ver con la semi-automatización de la interacción con diferentes organismos, en este caso la Intendencia, que bueno, ahí uno tiene un asistente virtual en el que le dice una consulta en lenguaje natural, como le escribiría a un amigo, y bueno, ahí está lo que es la categorización de esas consultas, ¿no? Obviamente, Diego ahí siempre se encarga de sacar todo el humo de esto de la inteligencia artificial y lo hace muy bien, pero obviamente no le puedo preguntar cualquier cosa y me va a responder cualquier cosa. Obviamente esto está entrenado con determinados textos, con determinadas consultas y, como bien decía Juanjo, se va reentrenando y aprendiendo en base a lo que uno le va preguntando. Bueno, el tema de respuestas asistidas, la medición de la calidad del servicio. No es lo mismo que alguien diga, la verdad que no me sirvió para nada tu consulta, muchas gracias, la verdad que muy bueno. Y entender todo eso, quizás, como decía Diego, sería engorroso definir todas las reglas y a veces hay diferentes cosas que se pueden, si yo lo pongo con reglas, no funciona. Siempre damos el ejemplo de que una palabra, por ejemplo, terrible, puede ser utilizada para decir qué terrible que es el servicio o terrible partido se jugó Luis Suárez. Entonces, ahí, dependiendo, es la misma palabra, pero tiene connotaciones diferentes. Y después, descubrimiento de necesidades en cuanto a, bueno, hay una pregunta que no estamos pudiendo responder o que no cae en ninguna de las preguntas, bueno, podemos entender eso y actuar en consecuencia. Y después lo que tiene que ver con segmentación, que esto también son otras técnicas de aprendizaje automático, que bueno, para los más técnicos tiene que ver con ya aprendizaje no supervisado. Y bueno, ahí la idea es, a partir de todas las características que se tienen de un usuario, de alguna cosa en particular, bueno, categorizar, por ejemplo, al usuario según el perfil de consultas, el perfil de temas de los que habla, y bueno,
todo el tema de notificaciones contextuales. Una de las cosas que sabemos que también la Intendencia está trabajando mucho es el tema de, bueno, entender cuál es el mensaje que le interesa a cada uno. No para, de vuelta, no en un tema de un control, sino un tema de, bueno, a mí no me interesa que me estén avisando de la basura, de que tengo bien todo limpia las calles, pero sí me interesa que si voy en auto a un lugar me digan que tal calle está cortada. Entonces, entender eso, también utilizando técnicas de aprendizaje automático, se pueden hacer muchas cosas. Muchas gracias, Bruno, muy completo. Bueno, y ahora le voy a dar la palabra a Raúl, también un viejo amigo. Es otra de las personas acá dentro del país que sabe muchísimo del tema de aprendizaje automático. Con Diego arrancaron dando la materia en facultad, hasta un libro con Guillermo Monsecho, el subsecretario del Ministerio de Industria, ha tenido la capacidad de escribir sobre estos temas. Fundador de Triolabs y después surgió la startup Monkey Learn, que como yo leía hace un tiempo, es como algo que nos vas a contar ahora, pero es algo así como que vos lo podés acoplar a tu organización como WordPress con la página web y funciona. O sea que, nada, nos gustaría que nos contaras un poquito eso de Monkey Learn, en qué consiste. Bueno, muchas gracias, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Capaz que contar un poco el contexto, porque me encanta estar ahora con Juanjo y con Diego, que fueron dos pioneros en esta área. En particular, bueno, Diego fue el pionero en crear el curso de aprendizaje automático en el INCO, que eso es una cosa maravillosa. Yo fui alumno de él, después tuve la oportunidad de colaborar en el curso de algunos años, así que hay que agradecerlo eso. Y bueno, también colega con Juanjo en el INCO haciendo cursos de PLN, teoría de lenguajes. Lo nuestro arrancó un poco por la pasión de la tecnología. Era como recién contaba un poco Nicolás en su presentación, era una solución buscando un problema. A mí en realidad lo que me partió la cabeza como para tratar de entender, demostrarles un poco la pasión por esto es cómo lograr que las máquinas aprendan a hacer cosas automáticamente. Es maravilloso el concepto. El aprendizaje es un concepto, es un rasgo del ser humano, de la inteligencia del ser humano. Creo que de las más importantes que podemos tener. La capacidad de aprender en base a observar, ¿sí? En particular, estos algoritmos lo que logran es aprender sobre los datos. Esa es la experiencia, digamos, ver datos. Como decía Diego y como decía Bruno, en vez de programar yo manualmente cada regla de cómo resolver un problema, lo que hago es programar un algoritmo mágico, digamos, que es una caja negra, no voy a entrar en detalles, pero lo que logra es ajustar sus resultados, su salida, en función de darle más datos, darle más ejemplos. ¿Sí? Es como un niño decirle, bueno, así se tira una pelota, y le voy a mostrar 10 veces cómo se tira una pelota hasta que el niño lo aprenda. Ese es el mismo concepto con el aprendizaje automático. Obviamente llevado más a abstracto y con modelos matemáticos, etc. Entonces, como decía, arranqué un poco con la pasión de ese concepto, buscando una solución, un problema en realidad. Y bueno, así surgió el primer prototipo que armamos con mi socio, con Ernesto, cuando nos presentamos en la Fundación Ricaldoni, que ahí entra Juanjo también, porque necesitábamos un validador técnico que diga, bueno, esto tiene sentido. Y en ese momento, mire la locura, era hacer un motor de búsqueda mejor que lo que tenía Google. Dos muchachos, dos chiquilines en Uruguay tratando de hacer eso. Pero era, digamos, era un concepto interesante basado mucho en lo que es procesamiento del lenguaje natural. Sí, en vez de escribir palabras aisladas, escribir consultas en el lenguaje en español, no sé, buscar cualquier cosa con dos palabras, sino expresarlo de forma, digamos, humana. Ese fue nuestro primer prototipo y bueno, de ahí surgió un poco la idea de hacer Triolabs, que fue mi primera empresa, donde hoy en día es una empresa de 40 personas que trabajan ayudando a empresas en Estados Unidos a implementar productos basados en Machine Learning, en aprendizaje automático. Y bueno, todo surgió gracias a tener un curso de aprendizaje automático, a Juanjo apoyando al principio, a tener la Fundación Ricaldoni, a tener la ANI después, etc. Luego, Monkey Learn, que es la empresa con la que estoy trabajando ahora, es básicamente productivizar esa tecnología. ¿Sí? Pasar al siguiente nivel. En vez de
hacer servicios de desarrollo especializados en cosas muy concretas, utilizando aprendizaje automático, es cómo dar un producto en el cual cualquiera lo puede utilizar, sin ser un usuario técnico, sin ser un experto en aprendizaje automático. Enfocado de vuelta en lo que es procesamiento del lenguaje natural. ¿Sí? Me llega un mail, por ejemplo, y quiero automáticamente decir, bueno, esta persona está enojada, el sentimiento es negativo, positivo, me está hablando de que tiene un problema con, no sé, el contenedor que está enfrente de su casa, que está desbordado de basura, o el problema que sea, tiene urgencia. ¿Sí? Eso poder detectarlo automáticamente con computadoras, en vez de que una persona tenga que leer ese mail de cero, ¿no? Y que lleve cierto tiempo, que lo pase en una máquina. Ese es el concepto básico, que tiene múltiples aplicaciones, no solo en, no sé, en este ejemplo que doy, por ejemplo, de la Intendencia, sino en empresas donde hoy en día, en realidad, el texto, ¿sí?, es la fuente más importante de intercambio de información y de forma de guardar la información. ¿Sí? Como dije, emails, tenemos chats, tenemos documentos en Word, PDF, tenemos reviews o comentarios públicos que se ponen en blogs o en lugares de intercambio de comentarios. Y así puedo seguir dando una lista enorme de canales donde se recibe información en formato de texto. El problema es que el lenguaje es algo que nosotros los humanos podemos interpretar gracias a nuestra inteligencia. A las máquinas se les complica mucho poder hacerlo. Por eso es la importancia de esta área. Aprendizaje automático ha sido como la técnica, digamos, por defecto cuando uno quiere utilizar procesamiento de lenguaje. Como decían, se empezó con sistemas de reglas. Los sistemas de reglas no escalan, tienen muchos problemas para mantenerlos, ¿sí? Por lo cual el aprendizaje automático es la solución que hoy en día se utiliza para procesar lenguaje. Con lo que hacemos como Klarna es simplemente dar una interfaz gráfica en la web súper sencilla, donde uno puede entrenar estos modelos, ¿sí?, subiendo sus propios datos en texto y hacer sistemas de clasificación o extracción. ¿Sí? Decir, bueno, este email es de tal tópico, este email tiene tal sentimiento, o dentro de este email se menciona tal producto, tal persona o tal empresa. Y entrenar al modelo con datos. De una forma súper sencilla y después consumirlo, ¿sí? Como comentaba Juanjo, integrarlo dentro de mi empresa en las herramientas que usamos todos los días. En mail, por ejemplo, que me etiquete todos los mails que me llegan en Gmail, o que me etiquete todos los tickets de soporte que llegan a mi Zendesk o la herramienta que usen, etc. O programáticamente, si quiero hacer un producto, necesito llamarlo a través de una API, ¿sí? Es una forma programática de integrar el producto. Y bueno, hoy en día trabajamos más que nada para el mercado de Estados Unidos, nos enfocamos en empresas en Estados Unidos porque es el mercado más interesante hoy en día, pero en realidad tenemos clientes en todas partes del mundo. Bueno, muchas gracias a los tres por haber compartido este panel. Creo que a todos los que estamos acá presentes, en particular invito a todos los compañeros de la Intendencia a pensar distintos lugares de cada uno de sus rincones en donde se podrían aplicar estas cosas que no son magia, que simplemente tratar de utilizar toda esa información y datos que tenemos, como explicaba Raúl ahí al final, en nuestros documentos, para poder imaginarnos las distintas soluciones que podemos aprovechar estas técnicas. Así que bueno, nuevamente muchas gracias, un placer, y bueno, seguimos compartiendo la jornada. Gracias.